El 16 de junio de 1985, la doctora Cecilia Jubileo tomó su guardia en el Hospital Montes de Oca, en la colonia de Torres. Después de algunos trabajos, nada más se supo de ella y su desaparición se convirtió en uno de los grandes misterios de la crónica policial. Se cumplieron 40 años, hace algunos días nada más, y el periodista Ricardo Filiguera presentó su libro, Jubileo, la trama secreta, con décadas de trabajo en la redacción del diario Crónica. Ha escrito este libro que incluso ya está disponible en librerías de nuestra ciudad. Ricardo, ¿qué tal? Un placer. Alejandro Schiaffino lo saluda. ¿Cómo le va? Alejandro, un gran abrazo. En primer término, agradezco tu invitación. Un gran abrazo a todo tu equipo y a toda la comunidad de Luján. Ricardo, siempre fue un tema que generó mucha incertidumbre, mucho interrogante, hipótesis varias y que conmovió a la comunidad lujanense por entonces y yo diría tuvo un impacto a nivel nacional. ¿Por qué escribir este libro a 40 años y de aquellos tiempos a esta parte? ¿Cuánto sin contestar, no? Vos mismo lo graficaste muy bien, Alejandro. Cuántas preguntas, cuántas sensaciones, cuántos interrogantes sin respuesta, ¿no? Ahora, ¿por qué? El por qué obedece a mi humilde visión a que, bueno, los episodios como como el de Cecilia Jubileo, que conmocionó no solamente a toda la comunidad de Luján, Torres, Oppendorf, sino al país todo, como otros, bueno, vos sos muy joven, pero seguramente habrás llegado a oír, a enterarte, como el caso de Oriel Bryan, también de Jimena Hernández, casos que conmocionaron, bueno, después el de La Rioja, es decir, casos que han conmocionado al país, pero y que el periodismo se ocupó puntualmente de desarrollarlo, de investigarlo en su momento, ¿no? Pero después, por esas cosas de que no se pueden conseguir información, todos estos casos se van dilatando en el tiempo y van perdiendo su intensidad y en consecuencia el periodismo también los deja de desarrollar, de tocar. Entonces, lo que a mí me pareció humildemente correcto es poder llevar, como en este caso, que es una investigación periodística, para que, en este caso de formato de libro, pudiera trasladarse en el tiempo, es decir, que pudiera ser un material que, reitero, humildemente sea de interés, de documentación, de poder averiguar para las próximas generaciones, ¿no? Viste que yo sigo sosteniendo que el libro, como otras herramientas, sigue perenne en el paso del tiempo, ¿no? Y siempre el libro, los archivos periodísticos son fuentes inagotables para poder investigar, ¿no? Me motivó eso, que pudiera ser una herramienta, una documentación para las próximas generaciones, ¿no? Que les pudiera servir por lo menos de un material de análisis para ello. Después, la gente, vos sabés muy bien, Alejandro, que la gente a través de un libro, a través de una película, a través de un documental, es un elemento de análisis, de recomposición de los hechos, pero la gente después lo que es importante es que se forme de sus propias sensaciones, ¿no? Por ahí pasa un poco la historia de la escritura de este libro, ¿no? Cuando uno agarra un libro de estas características, de un caso que ya desde el vamos tuvo un manto de oscuridad
interrogante porque en esa casa médica en la que la doctora Jubileo se suponía iba a descansar después de haber tomado la guardia de noche, y fue una casa médica que al otro día se mandó a refaccionar y se hicieron trabajos de pintura en el lugar que se supone es el último lugar que habitó la doctora Jubileo aquel 16, entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de junio del 85. Desde eso que no dejó de llamar la atención, como inmediatamente en medio de la búsqueda se mandó a hacer trabajos de refacción ahí en la casa médica de la Montes de Oca, hasta todas las hipótesis que se trazaron y demás. Quizás quien busca un libro para, bueno, poder profundizar en el tema, como es este libro, lo hace buscando respuestas. ¿Las hay, Ricardo, después de tanto tiempo? ¿Tenés tus ideas, tus conclusiones a partir de lo recabado como prueba, de lo documentado en el expediente del caso? ¿Cuántos interrogantes, no? ¿Cuántos interrogantes que siguen subsistiendo ahí en ese manto de clima oscuro, de clima, diríamos, más bien tétrico del lugar, ¿no? Y de repente esos interrogantes tienen que ver, a modo de ejemplo, como que es posible que una médica desaparezca de una institución sanitaria, en este caso, Colonia Montes de Oca, sin dejar el mínimo rastro, sin que se perciba el mejor registro de poder haber tenido una identificación desde que ingresó a la casa médica alrededor de la madrugada de ese 17 de junio. Resulta sugestivo, yo te voy contando así los interrogantes que se nos van, que se me fueron presentando, ¿no? Resulta sugestivo que los tres médicos que tendrían que haber acompañado ese mismo domingo 16 de junio hayan faltado ese mismo domingo 16 de junio y haya quedado en consecuencia la doctora ella sola con su alma ante una población, ante una cantidad de casi 1000 pacientes, 1000 internos. Eso era lógico, no hubiera sido lógico que en la institución, que le hubieran avisado a las autoridades de la institución médica que esa noche se encontraba por consiguiente un solo profesional y que debían haber llamado a otros. Porque ese, de la manera esa es un caso de emergencia absoluto, ¿no? No resulta extraño que la guardia de la colonia Montes de Oca esa misma noche haya ido a una oficina, hacia una oficina, debido a que había muy mal tiempo, diríamos que el clima era muy marcado, muy especial, con lluvia, con un frío, con una neblina muy particular, diríamos que haya dejado la guardia y que se haya trasladado a otra oficina. No resulta sugestivo que la institución médica no haya hecho la denuncia de la desaparición de esa profesional y que la haya tenido que hacer una amiga, una compañera, Betty Ellinger, 3 días después, es decir, el miércoles 19 de junio. ¿No resulta sugestivo también que el auto de la doctora haya quedado ahí, en el mismo lugar donde lo había dejado estacionado cuando ingresó, cuando fue a trabajar en la colonia Montes de Oca? Es decir, toda esa serie de interrogantes subyacen, Alejandro, subyacen con mucha fuerza, con mucha potencia, ¿no? Imagínate que a partir de la denuncia, la intervención policial comenzó a investigar sobre el terreno de acción casi 10 días después. Lo que vos decías, no resulta a modo de interrogante muy suficaz que se hayan mandado a hacer refacciones en la casa médica, el último lugar donde fue vista con vida la doctora Jubileo,
a los 2 días siguientes de la desaparición, ¿por qué la policía o por qué la justicia no mandó realizar la aplicación del luminol en la casa médica? Convengamos que se pintó nuevamente el interior de la casa médica. Los muebles fueron retirados. Diríamos que eso, visto en una de las tantas series policiales que vemos generalmente, algunas de ficción y otras no de ficción, son pasos que se dan de una manera muy puntual, ¿no? Muy puntual. ¿Por qué no se mandó también sacar huellas dactilares del auto, del interior del auto de la doctora? Diríamos que, ¿por qué desapareció la hoja donde la doctora Jubileo firmó ese domingo 16 de junio? ¿Eh? ¿Cómo es que apareció una firma después en la carpeta de entrada de los profesionales ese domingo perteneciente al domingo, una firma supuesta de la doctora Jubileo de retirada de ese lunes 17 de junio? Es decir, la cantidad de interrogantes, de sospechas, de situaciones que ponen un manto de oscuridad y de sospecha a este caso son numerosas. Siguen en pie, ¿no? Siguen en pie porque más se estudia, más se recaba en los archivos periodísticos, que fue lo que hicimos en esta investigación periodística que está poblada de testimonios, de archivos periodísticos y también de testimonios del expediente. El expediente prescribió en el año 2000. Ya se había archivado unos años antes. No hubo ningún tipo de persona sospechosa, no hubo absolutamente nadie que se pudiera, diríamos, recabar, diríamos, se pudiera investigar acerca de este tema. Vos sabés muy bien, Alejandro, que las autoridades, la autoridad principal, Florencio Sánchez y otros asistentes de Florencio Sánchez, después fueron encarcelados, pero por un tema de bienes y servicios de corrupción administrativa que sucedió en el año 1992 y que el director de la colonia, Florencio Sánchez, falleció un tiempo después en la cárcel, pero ese fue un tema totalmente independiente del caso puntual de la desaparición de la doctora Jubileo, Sí, un expediente, claro, Ricardo, pero habla de una persona non santa con la que, según lo que uno supo de aquel entonces, la doctora Jubileo había hablado y había planteado algunas inquietudes de un tema claro. que parecía estar ahí dentro de la colonia como uno de los temas instalados que tenía que ver con el tema órganos, ¿no? Sí, Y que quizás algunas preguntas de más que la doctora pudo haber hecho, entre comillas, entrometiéndose en ese asunto, bueno, también se ha barajado como hipótesis de su posterior desaparición. claro. Sucede que la doctora, de acuerdo a lo que se pudo recabar de varios testimonios, de algunos testimonios mismos de la época, de colegas que la conocían y de otra gente que se mantuvo en el anonimato, en la reserva de las fuentes, porque hay que tener en cuenta que en ese momento las amenazas pululaban por doquier, había muchas presiones de diversa índole, no solamente para la gente que trabajaba dentro de la colonia, para la gente que iba a brindar testimonio. Consecuencia, nos tenemos que situar en el clima de aquella época que era un clima hostil, complejo,
de muchas presiones, de muchas presiones. Y bueno, la doctora, de acuerdo a testimonios de ese entonces, mismo de gente que, porque la doctora era muy reservada, era una persona que mantenía, diríamos, un estilo, una personalidad, más bien de muy bajo perfil, pero, pero indudablemente que estaba llevando a cabo algún tipo de investigación puntual dentro del lugar, porque a ojo vista había situaciones que eran que fueron comprobables dentro de lo que se pudo testimoniar en esas épocas, ¿no? Como que había maltrato con los internos, prácticamente se vestían con harapos, la alimentación era muy, no solamente escasa, sino que era muy deficiente, esos maltratos, golpes, ella los denunció varios en su momento, pero lo que mayor preocupaba, porque ella estaba viviendo en un clima de particular tensión. Las amenazas, ella había recibido amenazas y no eran amenazas cercanas a los meses anteriores de la desaparición, sino que eran amenazas que ya provenían de hace bastante tiempo. Y esas amenazas tenían que ver con las denuncias que ella iba a realizar ante la justicia. Ella tenía, y acá hay testimonios de gente de la época, que contaba con dos voluminosas carpetas que iba a presentar ante la justicia. Ahora bien, en esas carpetas todo hace suponer, porque estamos hablando, todo eso lamentablemente, obviamente y a la luz de los acontecimientos que nunca se pudo encontrar absolutamente nada, pero esas carpetas fueron producto de investigación de la doctora y seguramente esa investigación tenía que ver con preguntar, con investigar, con analizar, con preguntar sobre todo a colegas y compañeros. Y bueno, esas preguntas seguramente llegaron a oídos de gente que no la benefició a la doctora. Esas preguntas tomaron después traslado a gente que no tenía que trasladarse ese tipo de consultas. Y eso seguramente fue algo que influyó y fue el principal motivo de su desaparición. Ella, la doctora Jubileo, el día anterior, el sábado a la noche, tiene una comunicación con su madre en una comunicación telefónica donde ella le dice que estaba muy preocupada y que tenía que comentarle palabras más, palabras menos, algunas situaciones atroces, situaciones muy complejas. La comunicación se corta, después fue imposible volver a conectarse, estamos hablando de un sábado, del domingo prácticamente a la madrugada. Ahora bien, también se barajó que la doctora quiso alejarse, se fue de ese lugar, que fue a un monasterio. Ahora bien, una persona que quiere alejarse de ese lugar va a dejar toda su documentación, va a dejar toda la plata que tenía en el interior de su casa. Cecilia Jubileo pasó ese domingo 16 de junio a las 9 aproximadamente por la casa de Ana Ávila, una de las grandes amigas. La hija de Ana Ávila era precisamente y es precisamente la hijada de Cecilia Jubileo, y por esas cosas del destino no llevó a la hijada a la colonia Montes de Oca ese domingo 16 de junio.
pero se comprometió en pasar por la casa de Ana Ávila el lunes siguiente, el lunes 17 de junio, y llevar a la ahijada, que tiene el mismo nombre que Cecilia, que se llama Cecilia, justamente a un cumpleaños de una gente, de un amiguito, de una gente amiga que tenía ese lunes 17 de junio. Una persona que genera todo justamente, que tiene todos esos proyectos, que deja todas sus cosas en su casa. Es más, Cecilia Jubileo había pasado ese fin de semana junto con una amiga, Graciela Sánchez. Graciela Sánchez la convenció de que no siguiera dejando la estufa encendida, porque cualquier tipo de una estufa eléctrica, cualquier tipo de problema que se hubiera suscitado podía haber generado, diríamos, un accidente tremendo en el domicilio donde habitaba, que era en la calle Humberto Primo, ahí de la localidad de Luján. Una persona que tiene el objetivo de irse, de irse así de manera intempestiva, va a dejar la estufa encendida en su casa, va a abandonar la institución a la 1 de la madrugada, dejando su auto, no sé, saliendo, caminando ahí por la ruta 192 en una noche plagada de frío, de lluvia, de niebla. Bueno, como verás, Alejandro, las hipótesis que hablan sobre la posibilidad de que Cecilia, la doctora, se haya ido de ahí con el objetivo de irse a un monasterio, a un lugar para poder encontrar una suerte de paz espiritual, quedan realmente, a mi modo de ver, quedan rechazadas de raíz. Yo tengo ahí una hipótesis de trabajo que la tengo, ¿viste? Que la desarrollo en la parte del libro, pero el libro, si bien es una investigación periodística que se inserta en ese género, no es ficción, pero tiene el desarrollo de una suerte de historia dramática con ese desenlace que yo pongo y que no quiero puntualmente así hurgar así, porque es como dar a conocer, viste, en una crítica cinematográfica de una película policial, el final, ¿no? El final, claro, de su historia. Lo que sí te puedo subrayar es que, de acuerdo a los testimonios periodísticos, a los diversos testimonios que se fueron acentuando, que se fueron dando en ese entonces, con algún otro que hemos podido conseguir, y sobre todo con situaciones y testimonios que están puntualmente insertados en el expediente. La hipótesis a que yo digo que la doctora Jubileo no salió de ese lugar por propia voluntad, que fue sacada por la fuerza. Eso es lo que puntualmente a lo que yo llego. Y con respecto al otro tema que tanto se habló, ¿no? en esta historia, en este episodio que, reitero, conmocionó a la opinión pública y sigue conmocionando, diríamos, a las generaciones que lo van conociendo, ¿no? Puntualmente con el tema del tráfico de órganos que se ha hablado tanto. Yo coincido que en el lugar era imposible poder llevar a cabo una situación, diríamos, puntualmente de trasplantes de órganos. En el lugar no estaban dadas las condiciones, no estaba dada la infraestructura, no estaba dado todo el dispositivo técnico, ¿no es cierto?, que amerita para situaciones de estas características. No obstante, las versiones de aquel entonces, de aquella época, no estaban centradas
en la estructura, en el escenario de la colonia Montes de Oca como escenario de lugar para la realización de supuestos trasplantes de órganos, sino que aquellas versiones lo que estaban dando cuenta sobre la materia prima, sobre los internados, es decir, esas versiones daban cuenta que había pacientes que esa hipótesis podía haberse dado en algún otro lugar. El objetivo, diríamos, los protagonistas podrían haber sido los internos, algunos internos de la colonia de Montes de Oca. Ahora bien, es todo un misterio, ¿no? A qué lugar, a qué ámbito habrían sido trasladados lo que señalaban estas hipótesis, y que, reitero, este tipo de situaciones habrían sido recopiladas por la doctora en las famosas carpetas que nunca aparecieron. Por eso yo digo que este tema es una suerte de rompecabezas, donde una gran cantidad de piezas fueron eliminadas, fueron destruidas. Otras piezas de ese rompecabezas se han perdido, y las que están dañadas. Por eso que este trabajo, el que yo he hecho con mucha humildad, pero con muchas convicciones, con mucha pasión y con mucho rigor profesional, es haber podido intentado restaurar las piezas que se encuentren, que se encuentran, ¿no? Es decir, las pocas piezas que se encuentran, mi objetivo ha sido restaurarlas de la mejor manera posible y en derredor de este panorama que te comento, Alejandro. Ricardo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por el contacto. Y yo lo que así muy cortito, Sí, Alejandro, además es una suerte de homenaje, a mí me movió eso, me movilizó eso, a la doctora Jubileo, porque la doctora Jubileo se instaló en una suerte de lo que denominamos médico rural. El médico rural, viste, aquella diríamos, estilo de medicina que llevó adelante el doctor Favaloro, el doctor Maradona, que no tenía nada que ver con Diego, pero muchos que desde, diríamos, en localidades donde las exigencias, las necesidades estaban a la orden del día, la doctora Jubileo no le cobraba a los jubilados, a los viejitos, les conseguía medicamentos, a la gente se trasladaba en sulky, o a veces la trasladaban en sulky o en una moto en horas hasta de la madrugada para atender a pacientes que necesitaban. Era la única médica del lugar y lo hacía con total pasión, y en muchas oportunidades, yo eso lo he podido comprobar, le pagaban con una bolsa de verduras, con una caja de huevos, con lo que la gente podía tener. Así que en este libro he tratado de rendirle tributo a una médica que realmente honró su profesión y lo hizo con convicciones, con una profunda empatía por la condición humana. Así que, bueno, muchas gracias. Perdón por la ampliación, pero quería subrayarlo, Alejandro. sí, 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 sí. Lindo modo de cerrar este diálogo, Ricardo, y de dejar hecha la invitación. Ya se consigue en librerías de nuestra ciudad y mucho más allá también. Jubileo, la trama secreta a 40 años de la desaparición de la doctora en la colonia Montes de Oca de la localidad de Torres. Un abrazo grande. Abrazo grande, Alejandro, y un abrazo grande también a todo tu equipo y a todos tus oyentes. Abrazo grande. Un placer. Ricardo Filiguera con nosotros, años y años de trabajo en la redacción de Diario Crónica y desde hace algunas semanas con su libro ya circulando a 40 años de la desaparición de la doctora
Cecilia Jubileo.